Llevamos Perdóname, tiempo. tenemos que volver a Ah, empezar, disculpa. no te preocupes, güey. Listo, 3, 2, 1. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su episodio nuevo de Café de Datos. Estamos rearrancando la temporada. Por este lado tengo en producción a mi amigo César Salinas y por acá su locutor el día de hoy, Pedro Vallejo. Como cada temporada traemos nuevos retos, queremos proyectarles nuevos usos de caso o nuevos usos para la analítica de datos. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción, vamos a hablar de un tema que nos emociona mucho, por eso es el arranque de temporada y platicaremos el día de hoy de toda la ciencia de datos detrás de los precios. Y para eso tenemos un invitado muy especial, aparte es un amigo personal y su nombre es Paco Rentería, Francisco Rentería. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bien contento de estar en tu podcast. Actualmente, pues en una experiencia internacional, tenemos 7 horas de diferencia y por fin se pudo hacer. Era cuestión de que por fin se armara. Y bien contento de platicar de este tema que se llama Revenue Management. Creo que nos da para fácil más de una hora, pero trataremos de condensarlo lo más posible. Excelente, mi Paco. Pues muchas gracias. Digo, como contexto, yo conozco a Paco desde la preparatoria. Después hicimos la carrera de economía juntos y por ahí el resto de la carrera profesional también hemos conectado. Pero traigo una pequeña semblanza, Paco, permíteme leerla. Francisco Rentería es egresado de la carrera de economía en la Universidad de Monterrey, con una especialización en economía internacional. Además de contar con una maestría por parte de la Universidad Católica de Lovaina, KU Leuven, ¿eso está bien? No, eso es como especialización Sí, en lo voy a poner en KU. la especialización, no te preocupes. Una especialización, ¿verdad? Sí. Excelente. Paco, me permito leer tu semblanza. Francisco Rentería es egresado de la carrera de Economía en la Universidad de Monterrey, con una especialización en Economía Internacional. Además de contar con una especialización por parte de la Universidad Católica de Lovaina, KU Leuven, su expertise es en el ámbito del análisis y la inteligencia económica enfocada en el análisis de entorno económico mexicano, estadounidense e internacional. Ha pasado por áreas como comercio, procesos operativos, analista y economía, y actualmente es gerente en un área de precios de una gran compañía internacional de bebidas. Bienvenido, Paco, oficialmente, y tenemos una gran costumbre, estimado Francisco. Te quisiéramos preguntar, para conocerte mejor, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Híjole, es una buena pregunta, la verdad. Se parece a la de los podcasts también, donde te preguntan de a dónde viajarías en una máquina del tiempo o así, pero la verdad es que tengo una deuda como bien grande desde que me gradué. Es personal, nadie me la pidió, nadie me está apuntando, pero una deuda con pues, la teoría económica y pues obviamente tendría que platicar con Adam Smith. Adam Smith, pues es súper histórico para nosotros y esa deuda ok, ahora que nosotros le ofrecemos al nivel de Adam Smith, que obviamente pues quizá, pues él no tenía la ventaja del tiempo y la revolución industrial que hemos vivido ahora, pero pues le invitaría un café, le invitaría un café a Adam Smith y nos iríamos a sentar a la mesa con otra deuda que también tengo por mi formación muy cristiana, o sea, te diría, pues históricamente con el personaje de Jesucristo o el Papa, si quieres, nos iríamos a sentar a esa mesa. ¿Por qué? Porque creo que la economía ha, ha revolucionado bastante. Tú sabes cómo la población y el crecimiento económico, que fue justo nuestra tesis que hicimos juntos, otro fun fact, pues ha inspirado pues bastante crecimiento desde 1750, 1800, donde se empezó a acercar la revolución industrial, después del tema de comercio marítimo, después del descubrimiento de América. Pero ahora, con las otras revoluciones que han existido después de la industrial, como que pues ya ha despegado pues también el tema ahora de la inteligencia artificial, que creo que es uno de tus principales temas. Y se ha ido también agravando otro tema que es como la discrepancia en los ingresos, la discrepancia pues obviamente del capital.
que pues obviamente es parte de la economía que nos dijo alguna vez Adam Smith, de que, oye, pues quizá el egoísmo propio te incentiva a querer producir más para el otro. Y por eso cuando vas por un Starbucks, pues te sonríe el del Starbucks porque pues quiere dar esa mejor impresión, o porque cuando tú haces una presentación tratas de dar lo mejor de ti, pero porque está ese egoísmo metido. Pero luego cómo lo va hilando con, digamos, una economía que pues no se fija por los más frágiles, que no se fija por, más allá de solo los más pobres, porque hay gente que puede no ser relativamente pobre versus, no sé, hace 400 años, porque ya tiene agua, ya tiene casa, etcétera, y la pobreza, pues sí, ha tenido su avance, pero ¿por qué no nos hemos preocupado, así como nos preocupamos por los ingresos y los precios, y otros temas, por en realidad atacar digamos, la fragilidad que no atiende la economía? Creo yo que es esa deuda y me sentaría con Adam Smith, me sentaría en su momento, si se puede ahorita con el Papa, pero en realidad platicar de estos temas y llegar como a mejores conclusiones, más ahora que va a despegar la economía por la revolución artificial. Creo yo que le debemos, al menos yo como economista, una solución, y pues obviamente invitaría incluso a Nash, si se puede, a Nash Ya, para ver ya lo harías teoría de un pan en el juegos. café. Una noche, una carne Exactamente. asada, mejor le prendemos el carbón a todos. La carne asada de datos, creo que es lo que sigue en tu podcast, definitivamente, pero sí, creo que va por ahí, y ligado mucho a la economía que ve por los frágiles. Excelente. Oye, muchas gracias, Paco. Pues sí mencionaste varios jugadores importantes. Creo que hago un poco de eco en lo que dices de Adam Smith. Adam Smith y particularmente el Papa creo que tienen en común que más allá de la perspectiva económica también pueden tener una perspectiva filosófica, ¿no? De cómo justamente, ¿no? Esta ciencia económica que como ciencia, si lo quieres ver así o como intención, comience desde que la humanidad hace trueque y le ve valor a una pieza de cacao, una piedra y lo intercambia por otro bien, pues de ahí como evolucionando hasta el día de hoy tener tarifas, precios y tener todo el tipo de intercambios. Decía Adam Smith, ¿no? Que una frase que ahorita encontré en internet, que el trabajo es el factor determinante para establecer los precios de los bienes y servicios en el mercado. Yo te diría que tan solo esa frase nos daría un súper tema de debate en esta renovación Totalmente. actual, porque uno puede programar una vez una aplicación, una vez una plataforma, y entonces, pues ese esfuerzo, ¿verdad? Me va a ir premiando durante el tiempo y a lo mejor ya no le tengo que mover nada, ¿verdad? Entonces, va a ser bastante escalable. No necesariamente está atado el precio al esfuerzo, sino también a otros factores que ahorita vamos a platicar contigo, ¿no? Totalmente. Nos puede dar Buenísimo. como para una hora de este podcast, pero creo que el tema ahorita es otro. Excelente, mi Paco. Pues oye, queremos platicar, te digo, yo te conozco personalmente desde mucho aprecio, toda la carrera de economía, que sobra decir que fuiste un estudiante bastante brillante y aparte buen futbolista ahí por si se ocupó para las retas. De este lado entiendo también que te gustó mucho la parte de economía internacional y después estuvo esta gran experiencia en KU Leuven, esta universidad que también se encuentra en Bélgica, una de las más importantes del mundo. Entonces, cuéntanos de ese punto en el tiempo, o sea, ¿cómo fue tu integración al mundo laboral? ¿Ya empezaste dedicándote a precios, empezaste en otras cosas? Y bueno, cuéntanos un poquito esa narrativa, porque mucha gente también que nos escucha está decidiendo qué estudiar, en qué especializarse y un poco ver estos perfiles y esta narrativa les ayudan a motivarse. Sí, claro, creo que el mundo de los datos claramente inicia desde antes de la carrera. Tengo una pasión muy, muy particular en el bachillerato internacional por empresa y gestión, y de ahí no para. Creo que ahí le agradezco siempre que veo a la maestra Patti de prepa, que me ha inspirado como que esa decisión de multifactores. Creo que voy a repetir mucho esta palabra multifactorial, o varios factores que siempre influencian las decisiones de negocios y muchas más, obviamente. Y después en la carrera, claramente tú y yo, pues obviamente compartimos mucho en la tesis y empezamos a ver técnicas que nos empezaron a levantar la curiosidad. Creo que de ahí, de esa curiosidad, desde el dato pequeño que era único como un caso de negocio,
hasta ya datos multifactoriales y ya hablando incluso hasta ahora de inteligencia artificial en los campos de ambos, ¿no? El tuyo y mío. De ahí cómo empieza un poco ya la parte profesional, sobre todo en el área de consultoría económica. Eh, Claramente hay muchas necesidades de las empresas y siempre hay un dato que te puede ayudar para eso. Y de ahí, pues mucho tuvo que Qué ver. es consultoría económica? O sea, ¿qué ven en una consultoría económica para entender bien eso? Principalmente es análisis de datos que puedan ayudar a las empresas a tomar decisiones. Ah, excelente, gracias. No siempre es un solo dato. Hay veces que es más el tipo de cambio, hay veces que es más multifactorial desde GDP desglosado a nivel de la demanda o a nivel de la oferta y pasando por indicadores sintéticos de alguna industria como en los otros cafés de datos y seguramente tú has mencionado varios blogs, cómo hacer ya indicadores para ciertas industrias como el turismo, las cerveceras o las de bebidas, etcétera. Entonces, por Oye, ahí se fue la parte de consultoría económica cercano a 5 años y pues obviamente enamorados de los datos. Recuerdo muy bien cómo me inspiró a dar un siguiente paso el momento de quiebre en los precios de las gasolinas. Eh, Eso sí fue un momento de descubrir el modelo para poder predecir hacia adelante el precio de la gasolina y creo que siempre hay margen de errores, los modelos prevén margen de errores y quizá no fue el más perfecto, pero de ahí aprendí bastante y eso me ayudó a dar un siguiente paso a la hora, en el estar en el mundo de consumo masivo en las bebidas, pues he visto bastante crecimiento en términos de datos. Estamos sentados en un mundo de datos, todas las industrias, y aún de así acuerdo. queremos más. Entonces, por ahí la experiencia laboral ha sido un poquito, pues ya 7 años en esta industria. Y pues, como te digo, el tema de datos nunca es un solo indicador el que hay que voltear a ver, pero sí considerar el bosque o lo multifactorial. Y algo que me quedó bien claro con uno de mis jefes fue que trata de resumir lo más sencillo posible el dato a quien se lo vayas a presentar, que te lo pueda comprar, que un niño de 5 años te pueda entender todo ese mundo o bosque de datos. Y si vas con tu sobrino y le cuentas al lenguaje de 5 años, le cuentas la idea y te dice, ah, sí, lo entendí, es perfecto porque el CEO probablemente va a estar con otros 1000 temas que una parte de tu atención va a estar contigo y eso quizá le resuene y pues haga ruido, ¿no? Para la toma de decisiones, que es lo importante. Oye, buenísimo. Dijiste muchos puntos interesantes y creo que de esta parte de tu desarrollo profesional, pues rescato muchísimo lo que dices de, oye, hablar en español, ¿verdad? Muchas veces nos encanta hablar en términos técnicos, pensamos que somos más interesantes porque usamos más tecnología y bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta que lejos de un lenguaje académico y técnico hay que estar con los pies en la tierra y tratar obviamente de simplificar. Por ejemplo, hay un concepto de precios dentro de economía que nos enseñan sobre la elasticidad de precios, ¿te acuerdas? Y entonces, Claro. ese concepto, pues hasta lo vimos en fórmula, lo comprobamos matemáticamente y luego hicimos mil ejercicios y todo. Y al final lo que tú quieres interpretar o de una manera bastante simplista es, oye, pues cuando el precio de X tipo de bienes sube, la cantidad demandada baja, ¿no? Y creo que eso aplica para una buena generalidad, pero cuando no aplica así, ¿verdad? Y cuando a veces subes el precio de algo y aparte sube la demanda y dices, ah, caray, ¿no? Y cuando entonces le empiezas a meter factores como la competencia, etcétera, se vuelve súper entretenido. Y creo que casi a eso quiero llegar hacia la última parte de tu reciente carrera. Cuéntame un poco de la inteligencia económica. O sea, al final, hoy en día entonces ya te desempeñas en áreas que son más allá de la inteligencia económica que en aquel momento empezaste. Ahora ya se trata un poquito más de precios, de algo que se llama revenue management. Ya tienes 7 años de experiencia ahí. ¿Qué es eso? O sea, ¿a qué se refiere, no? Sí, digo, principalmente uno podría decir que revenue management es como, pues la definición lo dice, gestión de ingresos o por ende de precios, pero yo creo que es un poquito más comprensivo que esto. El revenue management, yo quisiera llamarlo como un juego de maximización.
Se preguntarán de qué. Depende del caso de tu empresa. Y quisiera enfocar como de antemano la plática o la discusión en sobre todo el revenue management como básico para poder entrar en este mundo y que si aún no lo conoces, si no lo tienes en tu empresa presente, este mindset, o en tu empresa apenas lo están empezando a adoptar o ni siquiera eh, pues tienes noción de las finanzas, que lo empieces a adoptar. Creo que por ahí va un poquito más esta plática porque sé que es un mundo muy gigante, podemos ir hasta lo avanzado que se puede acercar a la inteligencia artificial, pero también para una empresa que acaba de iniciar, si vendes pasteles, también puede aplicar y incluso vendiendo limonadas o elotes, pudiera aplicar el revenue management. Así de comprensivo es el juego de maximización o revenue management. Ahorita mencionabas mucho la parte de variables, ¿no? Que siempre están presentes en cada segmento, en cada sector o en cada industria. Aquí quisiera ser bien puntual. Revenue Management se fija en muchas de estas. Claro, el precio sí es una de las más importantes. Hay empresas que a veces el precio suele no ser importante y es más la temperatura y están súper sujetas a eso y pues obviamente tratan de crear modelos en sus Exceles o si se van a algo más avanzado ya modelos estadísticos para poder entender el mercado. Y esa es la clave importante. Primero, como trata Revenue Management, y ahorita explico de dónde viene esta área que se crea. Revenue Management intenta recrear el pasado y presente para poder extrapolarlo hacia el futuro y poder tomar una decisión. A veces se equivoca, a veces, pues, digamos, le atina, si le quieres llamar así. Sin embargo, entre menos puedas reducir la probabilidad de error en tus modelos, es decir, entre mejor apego tengas en tus datos a poder explicar la realidad actual, mejor te va a ir en el futuro. Eso es un hecho. Eh, ¿Cómo nace Revenue Management? Aquí hay una anécdota. Bueno, tengo dos anécdotas para iniciar, digamos, Por favor. la plática histórica de Revenue Management. Ujú. La primera, pues, es que todo nace a partir de American Airlines en los 70s. ¿Cómo más formalmente podemos conocer el área de Revenue Management? Como la primera que quiso fundar, porque seguramente siempre hemos hecho revenue management en la historia de los negocios. Eh, American Airlines tiene el dilema prácticamente de dos variables, ¿no? Los asientos y la rentabilidad. Entonces, obviamente, actualmente hay muchas más dentro de un avión, eh, pero ellos pues vieron esa problemática y empezaron a correr desde modelos estadísticos básicos de regresión hasta ya actualmente los más complejos y obviamente detección de precios, eh, pues desde búsquedas de robots. Pero al momento en que esta industria pone ese ejemplo, las demás empiezan a replicar, los cuales empiezan hoteles, empieza lentamente en bienes de consumo masivo, pero también lo empiezan a replicar las de compras industriales, es decir, los B2B que le venden a otros negocios y las hay de todas. Eh, y aquí hay un llamado como muy fuerte. Si tú tienes una empresa que dices, no, pues es que no soy tan grande como una American Airlines o no vendo como cosas o sea, productos o servicios que en realidad tengan tanto problemas, o sea, simplemente le pongo el precio. No, de hecho, justo si tú tienes un estado de resultados o P&L, prácticamente ya puedes empezar a tomar decisiones de revenue management. La segunda anécdota que me gustó mucho es cuando alguien se acercó y me dijo, eh, oye, pues quizá tengo este dilema que me están pidiendo en mi trabajo, donde me están pidiendo que vaya y toque puertas para poder ir a vender el producto y servicio que tenemos. Y pues obviamente, pues es una forma de venta, claramente, pero Revenue Management lo que ofrece es justamente cómo voltear a ver el mercado con datos para poder recrear el modelo y que te haga predecir a tu industria cómo se va a comportar, ya sea si es importante el precio, ya sea si es importante el competidor o competidores. Entonces empiezas a modelar
claramente todo esto en tus estadísticos. ¿Qué le pasaba a American Airlines? Se le agotaba el tiempo para vender sus asientos y el precio a veces no era el deseado porque no estaban dispuestos a pagar sus consumidores. Entonces, aquí quisiera ahora irme por la vertiente de las herramientas. ¿Qué herramientas cuentas? Y O sea, si, sí, muy bonito y si toda la quieres, teoría. déjame por ahí, hago una interrupción porque quería rescatar esa problemática de negocio, ¿no? Porque muchas veces quien nos escucha, pues seguramente alguna vez la ha tenido, si eres profesionista, alguna vez te ha tocado definir un precio, tanto para ti, por tu tiempo, por tu trabajo, o tanto de algún producto de la empresa, algún emprendimiento, etcétera. Y como que los enfoques tradicionales, Paco, que creo que también vale la pena ahorita que platiques de las herramientas y todo, pero vale la pena primero destacar si estos enfoques tradicionales son renovados o no renovados por el revenue management, porque normalmente le pones a lo mejor el precio a algo por lo que te cuesta. Entonces yo digo, oye, pues digo, la ciencia básica, ¿no? Compro manzanas a 10 pesos, las vendo a 15 y entonces pues gano 5, ¿no? Y siempre y cuando lo esté vendiendo a 5 pesos más de lo que me cueste, pues para mí es negocio. Oye, otro Exacto, punto de partida es, Paco, también puedo enfocar el precio por el benchmark del mercado. Y es que, pues, por más que para mí sea negocio vender manzanas a 15, resulta que el resto de las manzanas que se venden en el mismo anaquel donde todos visitan, pues se venden a 12. Entonces, yo ahí lo que necesitaría es tratar de voltear a que no me las vendan tan caras, ¿verdad? Porque si no, nunca voy a poder sacar mis exacto, 5 pesos. O por otro lado, la intuición es, oye, ¿sabes qué? No quiero ni definir mi precio por la competencia, ni definir mi precio por lo que me cuesta, que muchas veces esta tercera opción tal vez podría ser del valor agregado, ¿no? Y muchas veces en software así cotizamos, fíjate, o sea, en software es muchas veces a cuánto puedes vender, o sea, ¿cómo definirías el precio de Spotify, por ejemplo, de Netflix, que cada vez te están agregando más películas, pero que la suscripción sigue lo mismo? Pues muchas veces es también por un tema que ya se acerca más al usuario, cómo te va a percibir y cómo vas a ser parte de una canasta de presupuesto. Entonces, nada más para sintetizar, en Revenue Management es una óptica diferente a estas tres definiciones que te doy o es complementaria y dice, bueno, entendiendo que así puedes tomar una definición de precios, déjame te digo cómo científicamente lo podemos hacer mejor. exactamente. Y justo complementando tu definición de maximización, volviendo a la palabra, Claro, siempre tienes que identificar incluso con modelos estadísticos, que es lo que viene a ofrecer un poquito fuera de lo que a veces ventas o finanzas llegan a ver. Oye, ¿cómo está tu tema de competitividad? Es decir, el nuevo concepto de elasticidad cruzada, ándale, que elasticidad cruzada se puede definir, oye, por un movimiento de precio de la competencia, ¿cómo te pega tu volumen? Es buenísimo. otra variable a considerar. Y por ende, toda una columna de datos. Otro concepto puede ser, oye, no tengo stock. ¿Cómo maximizo matemáticamente o científicamente con base a un stock? ¿Cómo maximizo con respecto a la temperatura? Si la temperatura es algo que te drivea. ¿Cómo maximizo? Incluso hay industrias que tienen como otras problemáticas como el tiempo. El Claro, tiempo en el que se va a vender, que caduca rápidamente como los productos a veces lácteos o como los productos de consumo masivo, pero que al mismo tiempo pues tienen un vencimiento rápido. Dices, ok, ¿cómo meto la variable tiempo también ahí? No se diga, obviamente, el gusto de tus consumidores por tus marcas. ¿Cómo logro meter eso a la licuadora? Porque pues si mi marca en realidad pues, no es tan buena, por más que la ponga al precio más barato, pues no la van a vender y me tengo que dar cuenta de eso. Dices, híjole, ¿cómo me doy cuenta de que la marca quizá le puedo meter otra variable que no sea precio para poder ayudarla, porque pues por más que la ponga muy barata, la inversión no se va a dar. O caso contrario, hay veces que te conviene ponerla más y más cara porque la gente estaba dispuesta a pagar mucho por tu marca y tú pensabas o hacías cosas que no venían al caso
y la respuesta estaba en el precio para la rentabilidad. Entonces, Oye, son como... Ujú. sí, sí, Dime, sí, dime. está bastante, bastante bien, perdón que te interrumpa, tenemos un tantito de desfase, pero perdón que te interrumpa. Dale. O sea, esto de Revenue Growth Management, entonces para la gente que nos está escuchando, no es que RGM sea un algoritmo, no es que RGM sea una aplicación del Minitab, del Excel o una fórmula, sino RGM es como bien narraste ahorita, un mindset y tal vez más que nada un marco metodológico. Es decir, en algún momento nos enseñaron el FODA y entonces empezamos a visualizar problemáticas de una empresa con el FODA. En otro momento nos enseñaron a hacer el PESG, ¿verdad? O este análisis de política económica, social, todo esto, y entonces empezamos a ubicar a la empresa en una realidad mundial, global o estratégica. Y en este momento en marketing, ¿verdad? Nuestras clases de marketing nos enseñaban del marketing mix, ¿no? Pero Exacto. muy a manera académica, déjame decirte, muy a manera bueno, pues precio, producto, plaza, promoción, yo era persona y ahora no sé qué, y hay como 80,000 pesos, pero más allá de eso, eso se quedaba en la narrativa, en realidad llevarlo a la acción era muy complicado y te estoy entendiendo, ahora sí ya para dejar de interrumpirte y empezar a platicar de las herramientas, que Revenue Growth Management justamente sirve porque se vio la necesidad de sofisticar esa teoría que se quedaba en la teoría y traerlo a la práctica a través de, pues ahora sí, ciencia, ¿no? Como quien dice. Exactamente. Creo yo que ahí es donde se resume bastante el mindset, creo que es la palabra. Y pues obviamente, volviendo a lo que te comentaba de mi experiencia laboral en otras ocasiones, un solo dato no te va a explicar todo tu modelo. Hay datos que sí resumen los contextos y qué está pasando en tu industria, pero sí, siempre necesitas como tus modelos y tu forma de pensar o de gestionar la historia. Entonces creo que lo has resumido muy bien. Y, y también complementaría que también más allá del mindset, tiene que estar como que creíble para la empresa en lo que estés trabajando. Es decir, que lo que veas en los datos y lo que interpretes de tu industria, en realidad la gente de las otras áreas te lo compre. Porque si no se habla con, no sé, con la experiencia de alguien de ventas, de decir, oye, tu modelo no me hace sentido, no sería revenue management también. Es decir, tienes que aprender a leer bien los modelos desde los números, desde revenue management, pero saber vendérselo a ventas, valga la redundancia, saber Ese, vendérselo ese es un a buen las demás complemento, áreas. la parte del pensamiento sistémico, ¿no? Como que, oye, tú no te cocinas aparte, o sea, tú eres parte de un sistema y hay que tener en cuenta todo el sistema completo, si no, no haría sentido. Oye, buenísimo. Cuéntame ahora sí sobre las partes de herramientas tecnológicas, hermano. ¿Qué herramientas utilizan? ¿Todo es tecnología? ¿Hay pizarrones? ¿Hay diálogos? ¿Cómo funciona? Sí, creo que mucho depende de cada industria. Puede ser como tan simple como tú lo dijiste. Oye, tengo un estado de resultados y defino con base en un costo, sea cual este sea, y obviamente con base en un margen que me deja de rentabilidad, pero siempre está hasta lo más complejo donde, oye, tengo 14 variables que maximizar, desde precio competidor y hasta, pues obviamente, demanda, un plan que seguir o, no sé, temperaturas. Hay industrias que les afecta también mucho la economía y el PIB. Llámese la construcción, por ejemplo, la construcción es muy sensible al PIB que gastan vaya, el gobierno o el sector público en época de elecciones o no es época de elecciones. Entonces, ¿cómo explicas eh, con ese tipo de variables? Entonces, sí existen esas partes de modelos estadísticos. También, pues, te tienes que apoyar mucho en lo que te comentaba, cómo hacer que la gente crea, o sea, digamos, como una gestión del cambio en las áreas, pero mucho es poder entender tu rentabilidad, poder entender las variables que determinan tu mercado. Ahorita sigo dando más ejemplos si gustas en hoteles o en otras industrias, eh, pero mucho de esto
parte de como lo decías, cómo aprendes a leer primero precios o en este caso a tu competidor o a tus clientes, a tu consumidor a través de los datos, para luego, ahora sí, hacer tu interpretación y tomar una decisión. Caso bien puntual, ahora que mi esposa y ojalá también me esté escuchando, tenía como digamos, el constraint o limitante de tener que definir el precio, pues con base con pocos datos. Digo, oye, ¿cómo le Claro. hago en una industria que estoy apenas arrancando? En este caso, pues es temas de arte y obviamente experiencias artísticas y todo eso. Yo le digo, pues es que hay, aunque tengas pocos datos, tú los puedes ir generando. O sea, fíjate primero cómo está el mercado y define una zona. Empieza a definir tu mercado por a través de una zona geográfica. Después de una zona geográfica, ok, los demás quizá en esa zona geográfica cobran poco, digamos, en tu industria. Pero en realidad, ¿qué margen quieres? Esa es una. La otra es bien básica. ¿A qué target le quieres pegar? ¿A qué target quieres ir y a qué segmento de consumidores y cuánto están dispuestos a pagar? Entonces, imagínate o puedes hacer como la pregunta uno a uno y preguntarle a cada quien, pues, cuánto estás dispuesto a pagar por este X o Y servicio. Otra forma de definirlo también a veces cuando son servicios como muy específicos es a veces primero dejando que tu consumidor o tu cliente pruebe tu producto y después llegas como, ok, más o menos cuánto está dispuesto a pagar a través de ciertas preguntas que pueden ir como definiendo el precio. Es decir, ya sería como variables discretas y eso está bien importante. O sea, es bien Está interesante los interesante, modelos está súper que, interesante. que ven los modelos tipo Probit, Logit, etcétera, para poder determinar, ok, con base en ciertas encuestas que yo le pregunto a mi cliente, digo, para industrias un poquito que pueden ya hacer eso, eh, ¿cuánto es tu curva marginal a pagar? Como lo Claro, decimos en economía o en español, ¿cuánto quieres pagar por esto? Pero no te pregunto cuánto quieres pagar por esto, te pregunto otras cosas que me hacen deducir cuánto estás dispuesto a pagar. Entonces, eso en cualquier industria tú puedes hacer como esas preguntas y hay muchos proveedores, especialmente de oh, Atlas, aquí que gracias. puede hacer ese tipo de modelos claramente. Oye, a ver, vamos a poner un viaje y saludos a Jenny si nos está escuchando por ahí, gracias. Vamos Claro. a poner un viaje del usuario. Entonces, y vamos a combinar un tema que sé que te gusta, que es el fútbol. Oye, yo quiero poner una propiedad ahí del tío, de mi tía, de quien sea, en renta en Airbnb para el próximo mundial, que va a tener como una de las grandes ciudades es Monterrey. Entonces, voy a aperturar este Airbnb, que es esta hospedaje alternativo. No soy un hotel y me toca definir el precio, ¿verdad? Y yo quiero entonces definir el precio para un hospedaje que está pegadito al estadio del BBVA, que es el estadio en donde se asignaron un par de partidos. Ayúdame, Paco. ¿Cómo este mindset que hace referencia me puede llevar en así, si puede ser lo más concreto posible? Yo sé que hay toda una ciencia detrás, pero más que nada para que la gente que nos escucha se lleve un ejemplo bien práctico de cómo replicar. Sí, lo primero que hay que hacer son preguntas antes de dar un precio. Y las preguntas pues siempre pueden ir como en el caso que acabo de poner, la geografía, o sea, empieza a delimitar tu geografía, obviamente empieza a evaluar, si quieres agárrate un carro y ponte a ver literalmente cómo están afuera o empieza a llamar a los teléfonos que están para ver las zonas de rentas y obviamente te empiezas a informar en internet antes de hacer cualquier modelo. Después tienes que empezar a ver tus costos, ¿no? O sea, que cómo está mi situación ahorita en ese lugar, cuánto pago, y empiezas a formar desde los costos, pues una base y ya de ahí arráncate a generar un margen. Ese margen te va a dar, obviamente, para vivir lo que tú quieras, si se mantiene, obviamente, la renta, pero entonces te llegas a preguntar, oye, ¿cuál es mi plan con esto en el largo plazo? ¿Cuánto quiero ganar en un año? Entonces ahí se puede decir que tienes un plan y lo tienes que amarrar a que, ok, lo que voy a cobrar
me da mi plan o voy a morir de hambre si no cobro tal o cual. Entonces, si te fijas que ahorita ya fácil hablamos de cinco variables que Claro, empezaron a maximizar: geografía, competencia, obviamente costos, margen, plan. Entonces, son cinco variables que ya en una sentada pudiste empezar a agarrar para poder delinear un solo precio. Solo estás hablando de uno, ni siquiera el evolutivo de lo que piensas que va a estar en todo el año o en los siguientes años. Entonces, es como una lógica si te vas dando cuenta que está detrás de cómo lo armas. Pero si me cambias la jugada y dices, no, sabes que no es como de renta, un departamento en renta para el mundial, no, es más bien un depa para que gente que tiene tal o cual socioeconómico, nivel socioeconómico, me lo renten, sea en el año del mundial o no sea en el año del mundial, cambia la variable que tienes que maximizar. oye, está, Entonces, sí, está súper, súper interesante. Digo, el problema se vuelve iterativo, si me permites llamarlo así, ¿no? Porque entonces es un cuento, no quiero decir de nunca acabar, pero es un cuento adaptativo, porque entonces yo me tengo que adaptar a una realidad y volver a entender si mi punto de equilibrio ha cambiado. Aquí para la gente que nos escucha, regresen al episodio, tomen nota. Paco nos acaba de dar dos grandes ejemplos. Un ejemplo de un negocio de arte ahí con su esposa que están formando y cómo pudieron responder la primera pregunta de precio. Y la segunda es todo el cuestionamiento alrededor bueno, cómo lo podríamos hacer en el área de hospedaje. Y Paco, me encantó la manera en que lo simplificaste. Y claro que en el día a día, ¿verdad? Alguien como Paco tiene que definir pues no un precio, ¿verdad? Tiene que a lo mejor definir 10,000 y tiene que definir 10,000 considerando 15,000 SKUs de competencia y entonces ahí es cuando la parte científica también es lo que hace mucho sentido. Paco, ¿y tú cómo te mantienes al tanto de estas tendencias y también cómo te mantienes, pues no sé si el revenue management que tú hacías hace 7 años es el mismo que haces hoy y si algo cambió, ¿cómo lograste que cambiara? ¿Qué investigaste? ¿Qué leíste alrededor del tema, no? sí, digo, en un inicio, cuando entras a, digamos, hablar de, como concepto de revenue management, mucho tiene que ver con lo que ya vimos, la lógica y el depende de. eh, y eso es lo bonito de esta, digamos, carrera, porque tú lo puedes acomplejar con base en lo que tú quieras maximizar. Eh, Obviamente ha habido un transcurso desde, pues, solo fijarte en el PNL y ya, y quizás solo necesites eso para tu empresa y te animaría a que hagas un googlazo y en realidad te metas a ver cómo puedes tú meterte en la parte de revenue management en tu PNL para empezar, pero de ahí parten herramientas como ver tu mezcla. La mezcla, fuera de broma, yo le decía a un amigo dentro de revenue management, es que si en un futuro quizás solo ponga una empresa o en más, hacer una colaboración con Datlas donde se elabore digamos, tu análisis de mezcla automático rápido en cualquier empresa donde pongas, metas los datos de ventas y obviamente de rentabilidad y te arroje cuáles son tus efectos mezcla, tienes así ganada a la plana mayor. ¿Por qué? Porque te dice dónde están tus huecos, ya sea o de finanzas o de ventas en cuestión de volumen o valor, o obviamente de precio. Eh, te desglosa esta herramienta por esos tres o hasta más componentes, dependiendo de tú que quisieras, por todas tus dimensiones. Esta herramienta, pues obviamente tiene distintos nombres, pero la llamémosle mezcla, análisis de Claro. mezcla, eh, como para simplificar. ¿Y qué es la mezcla? Simplemente cómo está compuesto tus productos, ¿no? Si vendes más en el caso de los hoteles, pues oye, tengo mucha mezcla de cuartos premium y poca mezcla de cuartos como para que salgan y entren personas, pues ahí creo que puedes tener un problema de mezcla si no está rotando tu cuarto. Tu Entonces, variedad, tu ¿cómo le variedad. haces exactamente la Oye, variedad y la mezcla?
ahorita que citabas el ejemplo en una aerolínea de los 70s, 80s, pues ellos tienen que tomar la decisión de cuántos asientos dejan de primera clase, cuántos asientos dejan de clase turista, y luego hasta se inventan clases, ¿no? Para también como que llegar. Ahí una vez escuché, no sé en dónde, no me crean mucho el dato, que si pues no sé, un 77 de estos Boeings enormes, o alguno de esos llena la mitad de la primera clase, ya se pagó el vuelo, ¿no? Entonces, pues sí, sí creo que como que yo lo había leído como frases o como cosas curiosas, pero creo que ya detrás de eso hay una lógica de revenue growth, ¿no? Oye, Paco, cuéntanos un poquito para quienes somos o nos gusta más o entusiastas de la parte científica. ¿Qué onda? ¿Qué econometría hay detrás? O sea, ¿hay econometría, hay ciencia de datos, hay Probit, Logit o todo es Excelazo? Cuéntame un poco cómo, sin demeritar ni una ni otra, cuéntame un poco cuál es lo más sofisticado y robusto que pueda haber, por ejemplo, redes neuronales, cosas por el estilo. Sí, 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 sí. Ahorita, digamos, para quienes están iniciando en Revenue Management, pues esto pudiera parecer bastante, pero sí, la inteligencia artificial se ha apoderado, yo creo que ya tiene bastante tiempo. Yo creo que casi desde el inicio de la inteligencia artificial por sí misma, del Revenue Management. Lo vemos en las aerolíneas, o sea, claramente ahí tienen modelos de ir a detectar precios. Claramente eso se requiere una inteligencia artificial porque si vas tú llamando por teléfono una por una o tocando puerta por puerta, claramente no te da la vida y por eso ahí hay un uso de pues, ver los precios, ¿no? Sobre todo las empresas que se dedican a online. Ya también hay bloqueadores de bots para que no lo hagas Claro, como contrarrespuesta, entonces siempre hay una contrarrespuesta ahí, pero claramente también, y hoy bien chistoso porque acabo de trabajar hoy con alguien que justo estudió en KU Leuven y hoy platiqué con ella justo de modelos de inteligencia artificial, mm, pues para maximizar lo que tú quisieras, ¿no? En este caso, pues tus inversiones, ¿no? Todas las empresas, desde las de consumo masivo hasta las de servicios, pueden tener como esta parte del uso de maximización. Hay veces que solo se requiere cómo entender por ejemplo, cómo está tu industria y predecir hacia adelante cómo van a estar los volúmenes. Ese es un uso de las herramientas de inteligencia artificial, pero hay otras donde, oye, pues tengo bastantes inversiones, sea en cartera o sea también inversiones como en el mercado donde busco yo gastar para que me dé más ingresos. Y ahí es donde también puedes tener un uso de la inteligencia artificial. Hay modelos, eh, los obvios como las regresiones, un poquito que se pueden claro. acceder en Excel, hasta las que se llaman de inteligencia artificial de redes neuronales o pues obviamente todo lo que tiene que ver, eh, sobre todo eh, en ya, bueno, no sé qué tanto sea el nombre en español, pero pues la parte de... se me fue. LLN redes Sí, no. convolucionales o cuáles. Sí, sí, bueno, lo editamos, pero es, sí, como redes elásticas o algo así. Ya, va, no te preocupes. Oye, Paco, y justo, ¿no? Creo que yo quiero ir rescatando un poco algunos mensajes para la gente que nos escucha, porque de primera mano, si yo estuviera hoy graduándome de una ciencia de matemáticas o económicas, pues yo trataría de empezar por lo más complicado, ¿no? Por decir, mi modelo va a ser el modelo más sofisticado y entonces empiezo por así. Pero mencionaste algo al principio de la charla que tiene que ver que al final esto tiene que ser entregado como herramienta y como insumo para un tomador o tomadora de decisiones. Entonces, muchas veces estos modelos de cajas negras, pues solo sé que le meto datos y sale un precio, pero yo quiero entender qué hay detrás y yo quiero entender qué factor fue el que más peso, todo. Entonces, para la gente que nos escucha, yo retomaría que Paco nos está hablando desde un perfil de formación económica y poco a poco fue ingresando al mundo de analítica. En este sentido, creo que es importante hablar el lenguaje de tu negocio.
es importante decir que si quieres estar en un área como estas o en un área que soporte decisiones de precio, tienes que conocer el P&L. Paco ya lo platicó. Oye, ¿sabes cuáles son los unit economics de ese producto con código de barras que llega al anaquel? O sea, ¿sabes? De los 20 pesos que se le cobran a quien lo paga al final, consumidor final, ¿cuánto costó dejarlo ahí? ¿Cuánto costó el empaque? ¿En cuánto costó el blister en el que llegó? Y te vas y te vas y te vas y te vas hasta llegar a la casi casi fabricante productor, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que muchas veces nos falta ese apetito en la ciencia de datos por querer entrarle a entender el negocio, ¿no? Y nos quedamos con la parte más técnica, pensando en que me puedo diferenciar y sofisticar acá, pero creo que vale la pena hacer preguntas de negocio, empezar a quererte enterar y al final de cuentas tener esa practicidad para poder entregar. No sé si al final de cuentas nos puedes contar un poco cómo se ve, sin contar ninguna receta secreta, la entrega que tú haces de esta inteligencia. O sea, la entregas en un software, en un Excel, haces una presentación o tienes que ir a convencer a gente. O sea, ¿cómo es tu entrega de esta inteligencia que tú formulas, por ejemplo? Sí, siempre es influir en dos direcciones muy importantes dentro de la empresa que puede fluir hasta la plana mayor, obviamente hasta la ejecución. Creo que esa palabra de ejecución es la que me encanta de Revenue Management, porque si tienes la idea y las 14 variables a maximizar, y luego se te ocurre hacer una presentación bien bonita, pero no sabes ni cómo va a bajar a la ejecución, eso es bien diferente. ¿Y qué me refiero por ejecución para quien pues no esté tan familiarizado sobre todo en mercados masivos e incluso sobre todo en servicios? Tener que llevarlo a la calle, a la práctica, que tu producto en realidad llegue con la estrategia que tú dijiste que iba a suceder. Después de todos tus modelos y tus datos y tu inteligencia artificial y lo que tú quisieras, ¿cómo convence esto? Y obviamente puede ser tan sencillo como, bueno, pues eh, en los casos de los hoteles, oye, presenté que la mezcla de tantos cuartos de precio elevado, pues de plano nos está haciendo daño y no vamos a vender porque no está rotando. ¿Y cómo convenzo a la plana mayor de que, oye, pues hay que cambiar la mezcla de cuartos y hay que diseñar un nuevo producto, etcétera? Y ahí meto como la parte de nuevos productos porque no, no tenía de otra. Y eso es también revenue management. Es como también lo de los asientos que decías. Como quizá desde diseño, pues pongo que el avión tenga un poquito más de asientos premium porque ahora ya me están carcomiendo mi mezcla o mi rentabilidad tantos asientos baratos, entonces ¿cómo voy regulando? Quizá en aviones no sea tan fáciles, pero las siguientes, eh, digamos, aviones o naves que compre, pues ya tienen que venir con este nuevo diseño. Entonces, esa es otra de las herramientas que a veces cuentas, como las productos o servicios nuevos que puedes introducir al mercado te añaden a tu mezcla. Oye, Obviamente, está súper bueno. ujú, Antes de eso venir es. a este episodio, me aventé la película de Moneyball. Moneyball es una película que yo recomiendo mucho a la gente que le gusta la parte de análisis de datos y particularmente dentro de la película de Moneyball, Paco, hay obviamente una orientación hacia cómo utilizar la ciencia de todas las estadísticas que te comparte el béisbol para poder armar un equipo competitivo con un presupuesto muy limitado. Entonces, me acuerdo mucho ahorita de lo que dices, porque, digo, llevándolo también a la parte de las ciencias deportivas, en la película tienen que estimar precios de compra y de venta para los jugadores. Y a lo mejor en una industria como el retail o los CPGs, tiene cierta simetría de información, pero creo que en la deportiva tiene esas simetrías, ¿no? Y muchas veces también hay precios tanto reputacionales que no le puedes bajar tanto el precio a un par de debates, ¿verdad? O por otro lado, hay precios que también son ahora sí de guardia, ¿no? Que son precios de bloqueo porque yo sé que este precio es impagable, de manera en que no pueda salir de acá. Pero bueno, como estos, creo que ahora que platicamos contigo se nos van a venir muchas ideas a la mente. No sé si nos quieras platicar un poquito, si alguien te quisiera encontrar y si es posible. Te podemos buscar en LinkedIn también, te podemos buscar un poco en algunas publicaciones que de pronto haces o lo que sea, ¿dónde te conecta contigo la gente?
Pues principalmente pueden contactarme en Facebook como Francisco Rentería, estoy abierto a cualquier duda. LinkedIn igual Francisco Rentería. Eh, y obviamente Twitter, pero casi no publico tantas cosas de economía, quizá retuiteo más de lo que tuiteo, pero Pero ahí me muy buen encuentran como, tuitero, ¿eh? sí, como Cisco R5, si no me recuerdo. Cisco con X. Yo entré a Twitter por la influencia de Paco. Al principio yo no confiaba en Twitter y hoy en día es la red que más uso. Oye, Paco, que nos quedan pocos minutos, entonces te invito ahí a extenderte lo que tú gustes en estas últimas intervenciones, pero cuéntanos qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en Revenue Growth Management, qué consejos también de contenido, por ejemplo, en tema de libros, de podcast, cómo te has nutrido tú y qué le recomendarías a alguien que quisiera entrar en esto. Sí, básicamente como parte de Revenue Management, así como teoría, normalmente solo están, la escuela está presente en las empresas que lo tienen. Si en realidad quieres como informarte, la mejor herramienta siempre ha sido Internet. Más, ahorita los libros como que sí se han quedado un poquito rezagados, en todo caso, este, animaría bastante en YouTube. En YouTube hay muy buen contenido de revenue management desde el básico hasta avanzado. De inteligencia artificial, yo he visto buen contenido. Eh, y sobre todo que busques las herramientas que mencioné durante el podcast. Como tarea, pues ve buscando pues, cómo investigar precios dentro de tu industria. Ve cómo hacer análisis de mezcla. Eso es súper básico para que sepas vender más de lo que te conviene, sea si quieres maximizar tus ventas o si quieres maximizar tu rentabilidad. También investiga cómo hacer. En este caso, ahí sí te animaría, contacta a Pedro Vallejo, para hacer análisis de monitoreos de precios, o sea, tener un monitor o desde que te capaciten para tener un tabulador básico, si quieres en Power BI, como relativamente medio avanzado, tener tu tabulador de monitoreo, tener tu análisis de maximización de variables ya por inteligencia artificial. Claramente, este, aquí podcast de Café de Datos lo debe tener. Entonces, yo creo que ahorita no es un área que te puede decir, ok, está esta escuela o está este libro, este podcast, sino que más bien es un poquito de si tienes la oportunidad de trabajar en Revenue Management, aprovéchala, creo que aprendes bastante. Y si no, educarte para ayudar a tu empresa o educarte para en realidad iniciar en este mundo con los conceptos que hemos ido tocando, creo que esa sería la tarea. Y un libro que no tiene nada que ver con Revenue Management, pero creo que aplica bastante, es uno que se llama Vicios y Virtudes. Eh, mucho, pues claramente te vas a, sé si puedes cometer errores en Revenue Management, pero el saber tus virtudes, pero también saber en lo que tú te puedes llegar a equivocar o eres débil, creo que aplica mucho para quien quiere trabajar en Revenue Management y en general en cualquier otra área. Entonces, leer ese libro de vicios y virtudes te va a llegar a ser como más objetivo contigo mismo y explotar un poquito más esas virtudes y reducir esos vicios que normalmente puedes llegar a tener. No, hombre, Paco, nos diste una gran radiografía de formación personal. Pues si no hay escuela de Revenue Growth, luego lo hacemos. Ahí tenemos a Atlas Academy. Gracias ahí por la nutrición y espero que este sea el primero de varios proyectos que podamos aquí colaborar. Ya sabes que siempre tienes la ventana abierta. Sabemos que también ya tío, tienes tiempo completo, ¿verdad? Ya ocupado, tienes tus ocupaciones, pero siempre encantado de platicar contigo. Por ahí, ¿algún mensaje de cierre que quieras dar antes de terminar el episodio? Que si aún no han escuchado, no han implementado o no se han animado a entender Revenue Management en su empresa, lo hagan, se eduquen bastante porque es como una nueva herramienta para potenciar crecimiento definitivamente y acérquense con Pedro para que les diga cómo maximizar estos modelos. No, hombre, muchísimas gracias, mi Paco. Bueno, pues esto es todo por hoy. Recuerden que Revenue Management, precios y todas las estrategias van mejor con café. Hasta la próxima. Saludos. Oye, Excelente, mi Pete, nada más Paco.
de, ahorita se me fue, pero creo que sí dije redes neuronales, güey. Y ese es el modelo que utiliza Heineken en México ahorita, Ah, entonces lo quita, puede lo que, quita. Sí, digo, el ajá, modelo, o sea, la palabra redes neuronales son es súper generalistas, ¿verdad? O sea, es como decir, exacto. utilizo regresión. Pues, ¿qué le pones, verdad? Pero como tú me digas, si te sientes más cómodo, lo quito y si no lo No, dejo. eso es lo que te iba a preguntar, de que, güey, o sea, seguro Cuona utiliza una específica de redes neuronales que estaba, no, ya sí me habían dicho, pero se me olvidó. Y por Sí, eso la quise cambiar como por la de redes elásticas. Redes elásticas es una que utilizan bastante. Digo, no creo que la hayas escuchado, pero la he empezado a no. escuchar mucho con Global y también es como un término muy, muy vago. Pero sí, o sea, si quieres, ahí lo editamos nada más. O sea, Tomo los si apuntes quieres, y sí. te lo paso como quieras. Si notas que algo ahí se nos escapó, cualquier cosa, lo revisamos sin ningún problema. Cuenta con ello. Sí, güey. Y la neta, o sea, ya fuera del podcast, o sea, sí se me hace un tema como muy parte de revenue management o de análisis de mezclas, güey. Siempre había pensado en que, digo, yo pensaba hacerlo por mi cuenta, güey, pero si puedes vender el producto de análisis de mezcla, donde se le llama, el nombre correcto, no lo quise usar para no revelar salsa secreta, pero sí es BPM, Volume Ya. Price Mix. Ajá, y decir eso que sí lo utilizamos, pues creo que puede generar algo de ruido, Sí, que la competencia sepa que utilizamos volume price mix. Pero análisis de mezcla es tan general que hay bastantes. O sea, puede ser un pinche análisis de mezcla todo perro, pero el volume price mix lo que hace, güey, y para mí es para materia de un producto para Atlas o quien quiera, güey, de revenue management. Nada más vas y te insertas a la empresa, te pido tu PNL, te pido tus volúmenes o incluso te pido tu sellout y te hago un análisis rápido de volume price mix. Lo hace Nielsen, por ejemplo, pero sí. creo que pues Nielsen se acerca a empresas súper grandes, igual y como solución para empresas un poquito medianas, chicas, creo que ahí falta, güey. O no sé si ya lo has escuchado tú. Fíjate que, digo, puntualmente creo que sí hay maneras de hacer sinergia, Paco, porque ahorita, traemos muy buena, dame un segundo, sí, ya.